¿Qué tal? Soy Epsom Enrique Segura Jaramillo, ponente de la investigación titulada CWFA, Modelo de Interacción para la Construcción de un Mecanismo Alternativo de Entrada de Texto para Personas con Amputación Parcial de Miembro Superior, realizada por Epsom Enrique Segura Jaramillo, Gerardo Contreras Vega y Juan Carlos Pérez Arriaga. En principio, y para poner en contexto, la interacción humano-computadora estudia la ergonomía del hardware, la usabilidad del software y evalúa la satisfacción de los usuarios que usan la tecnología, según Hewitt en el 92 y Myers en el 96. En relación con esto, la accesibilidad estudia la posibilidad de que un producto pueda ser usado por la mayor cantidad de usuarios posibles, incluyendo a los que padecen de posibles limitaciones físicas, según Hassan Montero en el 2015. Por otra parte, la amputación parcial de miembro superior es una discapacidad física que consiste en la extracción de una extremidad superior del cuerpo humano, según López Martín y Pancorbo en 2018 y Tavera en 2014. En relación a la interacción humano-computadora para personas con amputación de miembro superior, hay investigaciones enfocadas en apoyar a la tarea de escritura por computadora usando mecanismos alternativos basados en las técnicas de reconocimiento de la mirada o gestos, pero estas propuestas no se acercan al promedio de palabras por minuto escritas por personas entre 18 y 30 años sin experiencia en mecanografía utilizando mecanismos tradicionales, que es de 36. Se han quedado en promedio entre 3.6 y 5.6 usando mecanismos alternativos creados con distintas técnicas y tecnologías de interacción. Considerando que esta investigación se basa en el contexto de uso dentro de un salón de clases, se descarta el uso del reconocimiento de voz a causa de que las variaciones de entonación o acentuación y ruido del ambiente afectan a la ejecución de la interacción. Por otro lado, el reconocimiento del seguimiento de la mirada dentro de un salón de clases es afectado por el error del toque del rey Midas, que consiste en ejecutar acciones involuntarias al mantener la mirada fija en algún momento durante la interacción con esta técnica. Además, como cada prototipo propuesto en otras investigaciones se enfoca en un caso específico, no existe un modelo de interacción, que es la abstracción de las acciones que intervienen entre el usuario y la computadora, para diseñar y desarrollar propuestas basadas en cualquier técnica y tecnología de interacción que apoye a discapacidades físicas. Con respecto a las técnicas y tecnologías de interacción, en el cuadro 1 se presenta la relación entre las técnicas de interacción humano-computadora, la discapacidad a la que asisten y las tecnologías usadas. Este cuadro es adaptado de Matos 2016, donde se observa que las técnicas que apoyan a la discapacidad física son las basadas en el reconocimiento de gestos, de voz y de seguimiento de la mirada. Además, las tecnologías usadas son los sensores, cámaras web, micrófonos, líneas de entrada de audio o eye trackers. Pero considerando el contexto de uso de un mecanismo alternativo dentro de un salón de clases, se descartan las técnicas de reconocimiento de voz y seguimiento de la mirada, y el uso de las tecnologías basadas en el uso de cámaras web por problemáticas mencionadas anteriormente. Por otro lado, mediante una revisión del estado del arte, se recopilan las características principales de los mecanismos alternativos de entrada, teclado o ratón, que apoyan a personas con amputación de miembro superior o algún otro tipo de discapacidad física donde, comúnmente, se hace uso de técnicas de interacción basadas en el reconocimiento de gestos o seguimiento de la mirada, mediante las tecnologías basadas en sensores o fusión de sensores, con microcontroladores o cámaras web. Además, incorporan interfaces de comunicación entre los mecanismos de entrada y la computadora, donde implementan los protocolos de comunicación como el uso del puerto serial y la clasificación de lectura usando herramientas de Machine Learning. También implementan teclados virtuales con distribuciones QWERTY en forma circular o jerárquicos basados en selección de elementos que presentan subcategorías. Otras características son el uso de modos de interacción síncronos, ejecutados en intervalos de tiempo, y asíncronos, disparados por un evento. La creación y clasificación de gestos, donde se hace uso de movimientos factibles y naturales viables para la lectura con las técnicas y tecnologías de interacción, mismos que pueden clasificarse para ejecutar tareas específicas mediante parametrización o machine learning. Y por último, la falta de homogeneidad en el uso de modelos de interacción, ya que cada propuesta hace uso de sus propios modelos de interacción específicos para su caso de uso. Además, se observa que el uso de herramientas de evaluación de los mecanismos alternativos puede ser el mismo que el de cualquier software, iniciando con los de usabilidad, que son basados en métodos de inspección, indagación y test. Por otro lado, las evaluaciones de funcionalidad comunes para mecanismos alternativos de entrada de texto son las pruebas tradicionales de mecanografía. Con respecto a la aplicación de evaluaciones, Wang en 2018 menciona que al evaluar usabilidad y funcionalidad es posible aplicar pruebas con usuarios sin amputación de miembro superior o algún otro tipo de discapacidad. Una vez identificadas las técnicas y tecnologías de interacción, las características principales de los mecanismos alternativos y las herramientas de evaluación de estas propuestas, se crea el modelo de interacción Computer Writing for Amputees, CWFA,
mediante el cual se diseña, desarrolla y se lleva a cabo un estudio exploratorio de la funcionalidad de un prototipo usando la técnica de interacción basada en el reconocimiento de gestos y las tecnologías de sensor inercial. Este modelo de interacción considera los estereotipos de usuario, dispositivo, interfaz y un módulo de teclado virtual, además de un submódulo de autocompletado de texto. El modelo de interacción propuesto se presenta en la figura 1 y se observa que se hace uso de un diagrama de secuencias que, según Rumbaugh en 2005, es el ideal para representar la interacción dentro del UML. También, dentro de la etapa de diseño del prototipo, se plasma la arquitectura usando un diagrama combinado de contenedores y componentes, donde cada contenedor representa un estereotipo de la propuesta del mecanismo alternativo y cada componente una de las funcionalidades que intervienen en la interacción. Se puede observar en la figura 2. Por otro lado, la funcionalidad se representa en un diagrama de clases y objetos, donde se separa por color cada uno de los estereotipos, presentando los atributos y métodos de las clases que intervienen en la interacción del prototipo. Se puede observar en la figura 3. Con respecto al desarrollo del prototipo, en primer lugar, se lleva a cabo el ensamble y programación de este, donde se hace uso de un microcontrolador Arduino Nano, un sensor inercial MPU6050 para generar gestos de navegación dentro de un teclado virtual, y se diseña una placa para montar dos botones que hacen la interacción de selección de elementos y borrado de texto dentro de un teclado virtual. Los gestos de navegación se llevan a cabo con la parametrización de los ángulos X y Y para generar gestos izquierda, derecha, arriba, abajo y un gesto cero. Los ángulos se calculan con un filtro complementario basado en el filtro paso alto de los ángulos del giroscopio y un filtro paso bajo de los ángulos del acelerómetro. Una vez obtenidos los mejores resultados de lectura, se parametrizan las lecturas y se hace uso del puerto serial para mantener comunicación con la capa de interfaz. En la figura 4 se presenta el esquema del prototipo. En segundo lugar, la capa de interfaz se construye con Python, ya que permite mantener la comunicación serial y el uso de socket para mediar entre el dispositivo y el módulo del teclado virtual. Esta interfaz se divide en dos hilos ejecutados desde una aplicación principal donde el primer hilo ejecuta un socket HTTP desarrollado con Flask, Flask Socket IO y PAutoGUI para mantener la comunicación con el teclado virtual y la escritura de texto en la ubicación actual del prompt. El otro hilo ejecuta la comunicación serial con el dispositivo utilizando pserial. Las tareas que ejecuta esta capa son escuchar los eventos de cambio desde el dispositivo, enviar el gesto procesado desde el dispositivo hacia el teclado virtual, recibir la selección desde el teclado virtual y escribir la selección en la ubicación actual del prompt. En tercer lugar, la capa de módulo del teclado virtual se construye con Electron.js, un framework para crear aplicaciones de escritorio usando HTML, CSS y JavaScript. Se usa Materialize CSS para los estilos, Socket.io como cliente HTTP del socket y Sequelize ORM para el manejo del diccionario de palabras en español personalizable almacenado en una base de datos MySQL. La distribución del teclado es QWERTY, ya que es la más común en Latinoamérica. Además, se hace uso de un submódulo de autocompletado de texto basado en las coincidencias de la selección de las letras desde el teclado virtual. Es aquí donde se presentan visualmente las interacciones con los gestos de navegación, selección y borrado. El prototipo ya terminado será evaluado dentro de un estudio exploratorio, mismo que tiene como objetivo conocer la funcionalidad y usabilidad del prototipo desarrollado a partir del modelo de interacción. El procedimiento a seguir es invitar a 10 usuarios, donde 5 deben ser expertos en usabilidad y otros 5 usuarios comunes. Se les hace una breve explicación de la forma de operación del prototipo y posteriormente se lleva a cabo la conexión del dispositivo a la computadora y ejecución del software del teclado virtual junto con un procesador de textos para llevar a cabo la prueba. Posteriormente se les solicita a los usuarios que escriban texto libremente durante 5 minutos usando el mecanismo alternativo y, mientras interactúan con el prototipo, se les solicita que comenten lo que piensan con respecto a la funcionalidad y usabilidad del prototipo para recolectar información que sirva para mejorar las características de este. Al finalizar la interacción, a los usuarios expertos se les solicitará que respondan un formulario de usabilidad basado en las heurísticas de Nielsen específicas para esta evaluación. Una vez terminado el experimento, se verifican los datos mediante un análisis cualitativo para obtener los resultados relacionados con la funcionalidad y usabilidad del prototipo. Como conclusiones, partiendo de la revisión del estado del arte, el análisis de los resultados relacionados con las técnicas y tecnologías de interacción, las características principales de los mecanismos alternativos y las herramientas de evaluación, para estos prototipos se puede construir un modelo de interacción que apoya la construcción de mecanismos alternativos de entrada de texto por computadora funcionales. Además, la modularidad del modelo de interacción permite hacer cambios o adaptaciones en sus capas para crear otros mecanismos alternativos, y se observa que la parametrización de un sensor inercial permite la navegación dentro de un teclado virtual.
Como trabajos futuros de esta investigación, se llevará a cabo la evaluación de usabilidad y funcionalidad con usuarios expertos usando métodos de inducción mediante heurísticas de Nielsen, métodos de inspección mediante un cuestionario SUS y una evaluación de funcionalidad mediante el método de pruebas ThinkAloud, además de usar herramientas de mecanografía para medir las palabras por minuto escritas usando el prototipo desarrollado con apoyo del modelo CWFA. A continuación se presentarán las referencias y les agradezco mucho la atención.